El punto que marca la diferencia en tu exposición oral es el de las actividades. Es el momento que el tribunal está esperando de recursos, de materiales, de formas de enseñar para su día a día docente, así que debes cuidarlo y lo más importante, no pegarte un disparo en tu propio pie, que muchos opositores piensan que voy a explicar 30, 35 actividades, voy a desarrollar todas las actividades y se quedan sin plaza, se quedan sin tiempo y sobre todo se quedan sin impacto. Así que vamos a ver cómo explicar las actividades y vamos de qué forma a potenciar nuestro discurso. Vamos a verlo absolutamente todo. En primer lugar, te recomiendo que no pongas el foco en cosas que no mueven la aguja, no pongas el foco a la hora de preparar tu defensa en aspectos que no van a ayudar. Recuerdo un opositor que pospuso hasta prácticamente el final sus ensayos porque empezó a hacerse un documento de más de 100 hojas donde desarrolló todas las unidades didácticas palabra por palabra, todas las actividades, todas las sesiones, cada una de las 15 unidades didácticas que llevábamos estaba desarrollada y ahí es cuando yo me empecé a preguntar, ¿esto de verdad merece la pena? Porque al final tú solo expones una unidad didáctica, tú puedes cubrir una estructura similar a muchas unidades y no malgastar ese tipo de tiempo, y lo que realmente se va a quedar el tribunal es tu exposición. Y aquí ya va para que saques el primer consejo, y es que intentes tener actividades tipo que te sirvan para todas las unidades. Actividades tipo para empezar las situaciones de aprendizaje, por ejemplo, actividades de activar conocimientos previos, actividades para acabar las situaciones de aprendizaje relacionadas con la metacognición y las rutinas de pensamiento, actividades paradas en el camino, actividades de síntesis, de recapitulación, donde podemos introducir en una situación de aprendizaje de 8 sesiones, una parada en la sesión 4, donde de igual forma el propio alumno sea el que decida o el que comparta sus errores, el que también comparta al resto de compañeros, al docente, sus dificultades. Son actividades que funcionan muy bien. También actividades de evaluación, y eso sí que vas a tener que delimitar una actividad en concreto o un par de actividades en cada una de las situaciones de aprendizaje. Pero de esta forma son propuestas que sí o sí vas a explicar, o bien en el punto de metodología de la programación, o bien en el punto de la unidad didáctica, y te va a dar igual el contenido. Sí que es cierto que yo no te estoy diciendo que no concretes, que no individualices en cada situación de aprendizaje, pero que te allanes el camino. Por cierto, ya sabes que me ayudas mucho a llegar a más gente porque tú te vas a acabar sacando la plaza y sé que este vídeo o este canal no lo vas a consumir, así que ese like o la suscripción me ayuda muchísimo. Así que muchas gracias. Bien, así que vamos a las actividades que te representan. Y estas actividades que te representan, más allá de las que te he comentado, de activación de conocimientos previos, de evaluación, de síntesis, de parada en el camino y también de finalizar las situaciones de aprendizaje, tienes que escoger de cada metodología actividades donde se vea tu identidad docente, que te representen ese estilo que tienes. Pues quizá actividades de estrategias cooperativas donde se vea que tu alumno sea autónomo. Yo os lo dije en su día, que uno de los principios que vertebraba toda mi programación era el fomento de la autonomía, el fomento en el que mi alumno tome decisiones, trabaje de manera autónoma, se dé cuenta de sus errores, pueda ayudar a los compañeros. Entonces yo también tengo actividades tipo que voy a mostrar independientemente de la unidad, simplemente introduciré matices en cuanto al contenido. Por ejemplo, pregunta a 3 compañeros antes que el docente. También estrategias como lectura compartida para fomentar la lectura y obviamente también para fomentar la comunicación. Pues todas estas propuestas se van a ver sí o sí independientemente de la unidad, porque el aprendizaje cooperativo no tiene sentido que solo lo trabajes en una unidad. Tampoco se te obliga a que no puedas introducir estrategias cooperativas si no has trabajado del cooperativo. Por ejemplo, una lectura compartida, si has trabajado la colaboración, podría tener sentido en todas tus propuestas. Y la segunda recomendación en las actividades es que no las expliques
todas. Es decir, si tienes 6 sesiones para explicar en tu situación de aprendizaje y cada sesión tiene 3 actividades, no te va a dar tiempo a explicar las 18 sesiones. A la hora de explicar tu defensa, lo que tienes que hacer es de esas 18 actividades, escoger las 6, 7 más características y sobre todo pararte en las actividades de evaluación. Y a la hora de presentárselo al tribunal, que observe qué objetivo persigue esa actividad, es decir, con qué objetivo de aprendizaje, incluso con qué objetivo de etapa, cómo se vive esa actividad en el aula, es decir, principales dificultades y cómo tú te posicionas frente a las actividades, cómo las puedes llegar a adaptar, es decir, tú le tienes que acercar al tribunal ese diseño de actividades para todo tu grupo clase, así que en esas actividades de evaluación que recojan los criterios de evaluación se tienen que ver los principios del diseño universal para aprendizaje. Pregunta recurrente, ¿en todas las actividades? No hace falta en todas las actividades, pero sí en las más características. Si en una situación de aprendizaje hay una actividad que es el servicio a la comunidad, hay otra actividad que es el examen competencial y hay otra actividad que es un puzzle Aronson, esas 3 actividades a la hora de explicarlas, el tribunal debe percibir que todo tu grupo clase, independientemente de si tienes un alumno con dislexia, un alumno TEA, una alumna con trastorno de atención, un síndrome de Tourette, puede desarrollarse y pueda tener esas experiencias de aprendizaje positivas y tempranas de éxito. También otro punto muy importante a la hora de explicar las actividades, algunas en particular, como pueden ser las que he citado de evaluación, explica cómo las evalúas, es decir, si hay una actividad de evaluación que es un podcast educativo, explica cómo lo evalúas, con qué instrumentos, se lo acercas, se lo explicas, también explica ese instrumento cómo ha interactuado con tu alumnado, explica si vas a coger porcentaje de la nota pues de esa forma. En definitiva, que la evaluación, que el diseño universal para aprendizaje, que tus fortalezas se vean en todos estos puntos. También, a la hora de explicar actividades, ve resolviendo posibles objeciones que puede tener el tribunal. ¿Qué haces para que todo tu alumno participe? ¿Qué haces para que quizá el alumno que haya tenido experiencias traumáticas respecto al contenido que estás planteando pueda desenvolverse? ¿Qué haces para que se dé ese fomento autónomo? En definitiva, habla y habla también del feedback y una muy buena forma de sonar profesional es a la hora de explicar las actividades apalancarte algún tipo de libro. Por ejemplo, se me ocurre el libro de Héctor Ruiz de Cómo aprendemos. Si vas a hablar de actividades de activación de conocimientos previos, pues citarlo. O si vas a hacer algún tipo de pregunta bisagra para fomentar la participación de tus alumnos, citar el libro de evaluación formativa. O si vas a centrarte en un principio DUA donde el acerques una base de orientación para que tu alumnado se autorregule, citar el libro de Tania Pasarín. En definitiva, ya has visto que las actividades, que a la hora de explicar las sesiones, a la hora de explicar toda la parte práctica es donde está la nota, hazlo coherente y no entres en tecnicismos en estos puntos, únicamente explica cómo enseñas, cómo evalúas, cómo haces que todo tu grupo clase mejore. También es muy importante que cada situación de aprendizaje responda a una situación de diagnóstico, es decir, tú estás haciendo una situación de aprendizaje para mejorar la vida de tu alumnado o para mejorar algo de su contexto. Si tú a la hora de programar en contexto has citado que tu grupo clase tiene muchos problemas de gestión emocional, pues a la hora de explicar las actividades tienes que en algún punto solucionar ese problema de gestión emocional. O si tú has explicado que tu grupo clase no sabe cooperar, también hazle ver al tribunal qué progresión llevas para que tu alumnado coopere, qué paradas en el camino haces para que tu alumno identifique las emociones y se compartan esos buenos patrones emocionales. Así que has visto que las actividades tienen mucha chicha. Como siempre, si quieres que te ayude con tu defensa, te dejo Comunica para Plaza en el comentario fijado y cualquier duda estaré encantado de respondértela. Un abrazo.